En esta segunda parte de la clase vamos a ver estos dos últimos puntos, cómo se regula la función del riñón, principalmente por hormonas, y finalmente cómo regulamos el pH a nivel sistémico, y en esta parte el riñón cumple una función muy fundamental. Entonces, una de las principales funciones del riñón es la mantención de los volúmenes y de la concentración de solutos en todos en los líquidos corporales en general. Y eso se logra eh, a través de la filtración del plasma y la regulación de la reabsorción y excreción. Entonces, por ejemplo, si yo doy un exceso de agua o de líquido en un corto tiempo, este exceso tiene que ser eliminado rápidamente, porque si no, el volumen del plasma aumentaría mucho y los solutos se diluirían en el plasma. Y eso eh, cambiaría la concentración de los solutos y cambiaría el potencial electroquímico de las sustancias. Por lo tanto, afectaría negativamente la función celular de muchos órganos. Por otro lado, cuando el acceso al agua es limitado, en ese caso tengo que retener líquidos para no disminuir el volumen sanguíneo. En este caso voy a excretar una orina concentrada en un bajo volumen eh, que tiene una gran concentración de distintos solutos. Estos procesos me permiten ajustar el volumen de orina que excreto eh, para mantener los volúmenes del plasma sin cambiar la excreción de moléculas que deben ser eliminadas del cuerpo, como los desechos metabólicos. Entonces, la regulación de los volúmenes va a implicar, como dijimos al principio de la clase, balancear el ingreso de líquido con la excreción de los líquidos. Y si bien, como he comentado, la excreción se regula a nivel de los riñones, hay pérdidas de líquido, específicamente agua, que son inevitables. En la respiración perdemos agua en los pulmones, en las heces también se excreta un volumen considerable de agua. A través de la piel se evapora agua desde el líquido intersticial y desde la sangre. Y además en el sudor, cuando eso es para regular la temperatura corporal, tenemos que sudar y eso también elimina una gran cantidad de agua. Entonces en el riñón tenemos que balancear el ingreso de líquido eh, con la salida, teniendo en consideración todas estas pérdidas inevitables. Entonces, como ejemplo, si en un tiempo muy corto yo tomo 1 litro de agua, eh, lo que va a suceder es que la osmolaridad de la orina, o sea, la concentración de solutos en la orina, va a disminuir rápidamente y va a aumentar el flujo de orina. Entonces vamos a producir un mayor volumen de orina que va a estar mucho menos concentrada y eso nos permite balancear este ingreso de 1 litro de agua con lo que estamos excretando para mantener la osmolaridad del plasma dentro de un rango muy pequeño y la excreción de solutos se va a mantener relativamente casi constante. Entonces, de esta forma, eliminamos el líquido que absorbimos o que ingerimos sin cambiar la concentración de solutos en plasma. Entonces, la concentración final de la orina va a ser regulada por muchos factores, pero principalmente se determina en el asa de Henle y en los tubos colectores. Entonces, el asa de Henle de un tipo de nefrón específico, que van a ser los que están más cercanos a la médula del riñón, eh, en, en estos nefrones, que se llaman yuxtamedulares, el asa de Henle va a penetrar profundamente en la médula. Y la médula renal es un ambiente bastante hipertónico. Entonces, este ambiente hipertónico permite la reabsorción eficiente de agua, porque va a permitir eh, el líquido intersticial hipertónico va a proveer una fuerza para la salida de agua desde el túbulo hacia hacia este ambiente intersticial. Además, los túbulos colectores van a regular su permeabilidad al agua, la capacidad que tienen de reabsorber agua, dependiendo de la concentración de hormonas.
y de esta forma podemos ajustar la reabsorción de agua a las necesidades de cada situación, de las necesidades contingentes del organismo. Y la hormona principal para este proceso va a ser la hormona antidiurética, ADH, que también se le llama vasopresina, y esta hormona va a regular la reabsorción de agua en los túbulos colectores, principalmente. Entonces, si uno grafica la osmolaridad de la orina a lo largo de todo el sistema tubular, se ven muchos cambios. Entonces como discutimos al principio, en el túbulo proximal la osmolaridad se mantiene relativamente constante, porque esta parte del sistema eh, es relativamente permeable al agua, entonces todos los solutos que salen arrastran agua libremente. Luego en el asa de Henle se concentra la orina, dado que esta parte del sistema es permeable al agua, pero no tan permeable o no reabsorbe muchos solutos. Entonces aquí vamos a principalmente reabsorber agua y a concentrar varios solutos. Y eso aumenta entonces la osmolaridad de la orina en producción. Luego hay las distintas partes del túbulo distal, vamos a ya sea concentrar o a diluir la orina, dependiendo de la concentración de la hormona antidiurética. Y finalmente el efecto más grande se observa en el túbulo colector nodular, donde podemos concentrar la orina desde 300 milismoles hasta un máximo de 1200 milismoles por litro. Entonces, aquí, dependiendo de la presencia y la concentración de la hormona antidiurética, podemos llegar desde 50 milismoles por litro hasta 1200 milismoles por litro. Y este rango muy grande de concentraciones de orina nos permiten regular la absorción de agua o la cantidad de líquido que estamos excretando en la orina para mantener los volúmenes estables. Entonces, el sistema de control funciona a nivel del cerebro. Entonces, la hormona antidiurética va a ser liberada por la hipófisis en respuesta a la activación de unas neuronas especiales que se llaman hormoreceptores en el hipotálamo. Entonces, como muchas hormonas van a ver en la clase de endocrinología, el hipotálamo y la hipófisis son un sistema bien importante que secreta hormonas que regulan muchos procesos. En este caso, los hormoreceptores se activan unas hormonas, a otra neurona que van a eh, proyectarse hasta la hipófisis para eh, estimular la secreción de hormonas antidiuréticas. Entonces, cuando tenemos una deficiencia de agua y bebemos menos líquido, el plasma va a aumentar su osmolaridad y esto va a ser detectado por los hormoreceptores que estimulan la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética va a aumentar la reabsorción de agua en el nefrón con una menor excreción de agua en la orina. Y eso va a permitir la retención de líquido que nos permite la mantención relativamente estable de los volúmenes sanguíneos. En, a nivel celular, una de las funciones de la vasopresina, la hormona antidiurética, va a ser la activación de su receptor B2, que está asociado a una adenilciclasa que permite la formación de AMP cíclico, que activa una cascada de señalización intracelular que permite la translocación de transportadores de agua, acuaporina tipo 2, hacia la membrana apical de la célula. Entonces, esto es los túbulos. Entonces, esta acuaporina 2 va a permitir el transporte de agua desde el lumen tubular hacia el interior de la célula para luego el transporte hacia el líquido intersticial. Y de esta forma podemos reabsorber el agua desde el túbulo hacia el plasma. Entonces, y como comenté aquí, en distintas secciones del nefrón vamos a tener distintas concentraciones de orina. Esto va a estar dado
con las propiedades de cada uno de estos segmentos. Como dijimos antes, algunos segmentos median la reabsorción de agua, otros median la reabsorción de solutos, algunos de las dos cosas. Entonces, la concentración de la orina o de la orina que se mueve a través del sistema tubular va a cambiar dependiendo de cada uno de los segmentos. Entonces, por ejemplo, en el segmento inicial se transportan solutos y agua, entonces la orina no cambia mucho su concentración, pero luego, por ejemplo, en el asa de Henle transportamos principalmente agua hacia afuera del túbulo, lo que produce la concentración de la orina. Luego, en el asa de Henle gruesa, perdón, en la sección ascendente gruesa, vamos a absorber una gran cantidad de iones, sodio, cloro y potasio, y magnesio y calcio, y eso va a diluir la orina, porque no reabsorbemos agua. Y finalmente, en la última parte del sistema tubular, vamos a decidir si es que reabsorbemos agua o si reabsorbemos más solutos, dependiendo de la concentración de hormona antidiurética. Entonces, en esta parte, vamos a pasar desde esta orina diluida a una hormona más diluida, a una orina más diluida en presencia de baja concentración de hormona antidiurética, o una orina muy, muy concentrada si es que estamos en presencia de una alta hormona antidiurética. Entonces, de esta forma podemos controlar la concentración de la orina entre un rango de 50 a 1200 milimoles por litro. Y ahora vamos a ver algunos de estos gráficos de este estilo, donde tenemos el sistema tubular del nefrón, con estos números que van a ser la concentración en milimoles por litro. Entonces, como comenté antes, la médula renal va a ser un ambiente hiperosmótico y eso va a promover la reabsorción de agua si es que tenemos si es que tenemos transportadores de agua, las acuaporinas, en la membrana apical. Entonces, como este ambiente es hiperosmótico, va a proveer una fuerza que empuja el agua desde fuera del lumen hacia el líquido intersticial, pero eso solamente va a ser posible si es que tenemos la presencia de acuaporinas en la membrana. Ahora, esta hiperosmolaridad de la médula se logra gracias a dos mecanismos, que va a ser el mecanismo multiplicador de contracorriente y la recirculación de Ure. Vamos a ir paso por paso. Primero, el mecanismo multiplicador de contracorriente, que va a ser uno de los mecanismos principales por el cual el intersticio de la médula es un ambiente hiperosmótico. Entonces, imaginemos en un estado inicial donde tanto el ambiente intersticial como el túbulo están equilibrados con el plasma, y entonces tenemos concentración de 300 milimoles por litro en todo este ambiente. Cuando empieza a fluir la orina en proceso, o la orina incipiente, a través de este sistema, va a tener 300 milimoles inicialmente, pues va en la parte ascendente de la asa de Henle, vamos a secretar iones, ese es el líquido intersticial, entonces vamos a diluir la orina y vamos a concentrar un poco este líquido intersticial. Además, en la parte descendente, eh, vamos a secretar agua, porque ahora está un poco más concentrado este ambiente, y se va a ir concentrando la orina del túbulo, porque estamos reabsorbiendo agua. Entonces, esta orina un poco más concentrada, ahora ya no es 300, sino que es 400, va a continuar fluyendo y va a llegar a la parte ascendente del asa, donde nuevamente vamos a reabsorber iones y se va a diluir la orina. Entonces ya no va a ser 400, va a ser 300. Esto ya no va a ser y el ambiente intersticial ya no va a ser 300, no va a ser 400, sino que va a ser 500. Entonces vamos a ir concentrando el fluido intersticial mientras diluimos la orina. Entonces, en el siguiente paso, ahora es la orina que viene entrando nuevamente, va a estar expuesta a un ambiente intersticial de 500, entonces eso va a empujar la salida de agua desde el túbulo hacia el intersticio, y eso va a concentrar aún más la orina.
Y entonces, repitiendo estos pasos desde aquí, esta orina ahora de 500 va a llegar hasta aquí, y eso va a ser diluida de nuevo por la reabsorción de iones que van a entrar al líquido intersticial, al espacio intersticial, y lo van a hacer aún más concentrado, y eso también va a permitir la reabsorción de más agua en el asa de Henle descendente, y esto se va a ir repitiendo hasta que vamos a ir concentrando la orina en esta parte, y después la vamos a diluir de nuevo en el asa ascendente. Entonces, esta es la función principal de la forma de U del asa de Henle, porque nos permite concentrar y diluir la orina y el líquido intersticial de forma relativamente independiente. Entonces, aquí estamos concentrando, aquí estamos diluyendo. Y eso permite mantener una concentración alta de solutos en el espacio intersticial, específicamente de la médula, porque esta parte está en la médula. Y eso nos permite mantener en el córtex en la corteza del riñón un ambiente diferente a lo que se observa en la médula. Entonces, como algunas partes del nefrón están en la corteza y otras están en la médula, van a tener concentraciones distintas en esta orina que se está produciendo. ¿Ya? Entonces, el mecanismo multiplicador de contracorriente nos permite, por pasos sucesivos, ir concentrando de a poco el espacio intersticial, eh, utilizando las propiedades de cada una de las secciones de los túbulos. Y dependiendo de la concentración de hormona antidiurética, esto va a ser entre 600 y 1200. Ahora, por otro lado, el otro mecanismo va a ser la recirculación de urea, que va a proveer alrededor de un 50% de los milimoles en el espacio medular, dependiendo de la concentración de hormona antidiurética. Entonces, la recirculación de urea es básicamente que la urea entra en la cápsula de Bowman por filtración glomerular, y se va concentrando poco a poco a lo largo de los túbulos, porque los túbulos en la primera parte del nefrón son impermeables a la urea, pero son permeables al agua. Entonces, esta urea se va a ir concentrando, y cuando llega al túbulo colector medular, aquí existen proteínas que se llaman UT, que son transportadores de urea, que están en la membrana de las células, que permiten la reabsorción de urea, específicamente en la médula. Entonces, en este lugar del nefrón se va a reabsorber urea y va a entrar en el espacio intersticial, y eso va a proveer milios, va a proveer osmoles, específicamente en la médula. Y se llama recirculación de urea porque en el asa descendente de Henle pueden haber transportadores de urea que permiten la secreción de urea desde el espacio intersticial hacia el lumen tubular, específicamente en el asa descendente de Henle. Entonces vamos a reabsorberla en el túbulo colector medular, la reabsorbemos, o sea, la secretamos de nuevo hacia el túbulo en el asa de Henle, y esto va a recircular en cierta medida, y esto nos permite seguir excretando urea, pero manteniendo una parte en la médula para mantener un espacio hiperosmótico. Entonces, de esa forma podemos controlar con estos mecanismos, manteniendo el espacio hiperosmótico de la médula renal, podemos controlar la reabsorción de agua a nivel principalmente de los túbulos colectores. Entonces, si aumentamos la hormona antidiurética, vamos a tener más transportadores de agua en estos segmentos, y como estos son los segmentos que son más hiperosmóticos, el agua va a tender a salir rápidamente y de forma eficiente si es que tenemos estos transportadores de agua. En cambio, si no están los transportadores de agua, el agua no va a poder salir independiente de la hiperosmolaridad del medio intersticial.
Ahora, el riñón también puede regular la concentración de distintos electrolitos, principalmente sodio y potasio, que van a ser excretados en la orina. Entonces, de esta forma podemos mantener un balance bien estricto entre cuánto ingerimos y cuánto excretamos de estos iones. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, uso sal de mesa para alinear la carne que me estoy comiendo, eso es sodio que estoy ingiriendo en exceso y por lo tanto debo excretarlo para mantener la concentración de sodio en el plasma bien constante, porque para mantener los potenciales electroquímicos, como ya dije, bien dentro de los rangos homeostáticos. Entonces este balance tiene que ser bastante estricto. Eh, y vamos a poder estimular la reabsorción de sodio principalmente por la hormona angiotensina 2. Entonces, esta es la hormona, una de las hormonas más importantes para mantener los niveles de sodio estables en el plasma. Si tenemos bajos niveles de angiotensina 2, vamos a reabsorber menos sodio y vamos a excretar más. Y si los niveles de sodio son relativamente bajos, vamos a producir angiotensina 2 y eso estimula la reabsorción de sodio. Entonces lo hace principalmente por dos mecanismos. Uno que ya revisamos antes, que es la retroalimentación glomérulo-tubular o túbulo-glomerular, donde la mácula densa va a sensar una baja concentración, una baja cantidad de sodio en el fluido tubular, y eso induce la secreción de renina, que activa el angiotensinógeno para producir angiotensina 1 y después angiotensina 2. Y esto va a inducir la constricción de la arteriola eferente. La constricción de la arteriola eferente va a aumentar el filtrado glomerular y eso aumenta la presión osmótica y disminuye la presión hidrostática en los capilares peritubulares. Al aumentar la presión osmótica, eh, principalmente dado por las proteínas que se quedan retenidas en el plasma, al disminuir la presión hidrostática en los capilares peritubulares, tenemos dos fuerzas que inducen la reabsorción tanto de agua como de sodio en el sistema tubular. Entonces, esta reabsorción incrementada de sodio y agua va a permitir la mantención de los volúmenes de la concentración de sodio, obviamente, pero también de los volúmenes plasmáticos. Entonces, por ejemplo, en un estado de bajo volumen, si tenemos una bajada en el volumen plasmático, por ejemplo, una hemorragia, eso va a ser una señal eh, muy grande para la producción de angiotensina 2, y esto, por estos mecanismos, va a inducir la reabsorción de agua en el sistema tubular y eso va a atenuar la pérdida de volumen plasmático, ya que si estamos en una hemorragia, estamos perdiendo mucho volumen de sangre y este mecanismo va a atenuar ese cambio de volumen, con el objetivo de mantener relativamente estables los volúmenes plasmáticos. Claramente, si la hemorragia no se detiene, estos mecanismos no van a ser suficientes para mantener los volúmenes y se puede llevar a la muerte. Ahora, la angiotensina 2 también tiene un segundo mecanismo donde estimula directamente la reabsorción de sodio. Este va a ser un mecanismo indirecto y este va a ser un mecanismo directo a nivel celular. Entonces, la angiotensina 2 se une a su receptor AT1 en las células y eso va a estimular la función de distintas proteínas, la fosfopotasio ATPasa, un cotransportador con bicarbonato y un antiporter con protones, que van a tener un efecto neto de aumentar la reabsorción de sodio en todos los segmentos de los túbulos. Entonces, todos los túbulos tienen receptores para angiotensina 2, y pueden activar estos distintos mecanismos que inducen la entrada de sodio desde el túbulo hacia la célula y después la salida hacia el fluido intersticial para la reabsorción en los capilares. La angiotensina 2 va a ser una hormona muy potente para regular tanto la reabsorción como la
excreción de sodio. En el caso del potasio, la regulación de sus niveles de excreción ocurre principalmente en la última porción del túbulo distal, aquí, y en el túbulo colector cortical, entonces en esta sección del nefrón. Y aquí, en estos segmentos, la secreción de potasio va a ser estimulada principalmente por la función de la aldosterona. La aldosterona va a ser una otra hormona que, que aumenta la actividad o la función de distintos transportadores. Entonces, esta hormona va a aumentar la función de la sodio-potasio, de la bomba sodio-potasio, que tiene la función de incorporar iones potasio hacia la célula, y además activa a dos tipos de canales, principalmente a ROM, que son canales de la membrana apical de las células del túbulo, que permiten la salida de potasio desde la célula hacia el lumen del túbulo. De esta forma estamos incorporando potasio desde el líquido intersticial o del plasma, y finalmente lo secretamos hacia lo que va a ser la orina. Y si uno grafica la concentración de aldosterona en el plasma versus la concentración de potasio en el plasma, ve que hay una relación bastante fuerte, y por lo tanto cuando yo aumento el potasio en el plasma, voy a aumentar la secreción de aldosterona, y por el mecanismo renal, la aldosterona va a inducir la salida de potasio, la excreción de potasio en la orina. Entonces el objetivo es disminuir el potasio plasmático usando aldosterona. Y además tenemos otras células tubulares que también van a poder secretar potasio eh, o reabsorberlo. Entonces, dependiendo de la concentración de aldosterona, eh, estos mecanismos van a ser diferencialmente activados. Entonces, las células intercaladas que habíamos visto anteriormente tienen dos tipos. Las células intercaladas de tipo A van a mediar la reabsorción de potasio, y las células tipo B van a permitir la secreción de potasio. Entonces, en las células tipo A vamos a tener una protón potasio ATPasa que va a usar ATP para excretar iones, excretar protones y reabsorber iones potasio, y después este ion potasio puede salir de la célula por canales en la membrana vasolateral. Y en las células tipo B vamos a usar ATP, va a ser un mecanismo inverso. Vamos a usar ATP para incorporar potasio a la célula y excretar protones hacia el líquido intersticial, y después el potasio puede salir de la célula por canales en la membrana apical. Entonces la aldosterona va a ser parte de un circuito regulatorio para el control de los niveles de potasio. Si yo aumento mi consumo de potasio en la dieta, esto va a inducir un aumento transitorio de la concentración plasmática de potasio, que va a inducir un aumento en la concentración de aldosterona, y la aldosterona va a aumentar la secreción de potasio en el nefrón, principalmente los túbulos corticales. Y entonces vamos a excretar más potasio en la orina, y eso va a disminuir la concentración plasmática de potasio. Ahora, finalmente vamos a revisar un poco de cómo se regula el pH. Y esto si bien es una de las funciones renales, vamos a revisar eh, cómo se integra con otros sistemas del organismo para tener una regulación del pH a nivel del organismo. Entonces, eh, el pH, el equilibrio ácido-base es muy importante, porque el pH de todos los fluidos corporales debe mantenerse dentro de un rango bastante estrecho. En general, el plasma está entre 7,2 y 7,4. Esto es importante porque las proteínas, y específicamente las enzimas,
como ejemplo las enzimas, dependen de un pH determinado para realizar su funcionamiento normal. Cuando nos movemos fuera de esos pHs, las proteínas se pueden denaturar y por lo tanto pierden su función. Para regular el pH en el plasma y en el organismo en general, vamos a tener varios sistemas que permiten tamponar el cambio de pH. El más importante en términos cuantitativos en el plasma va a ser el tampón de bicarbonato. El bicarbonato va a ser esta molécula que es la forma desprotonada del ácido carbónico. Y el ácido carbónico es muy útil, sobre todo en biología, porque se produce a partir de CO2 y agua. Como nuestro metabolismo produce CO2, nosotros siempre eh, tenemos una gran cantidad de CO2 disponible para formar este sistema de tampón. Entonces, en presencia de anhidrasa carbónica, una enzima específica, el CO2 y agua se juntan para formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en un protón y en bicarbonato con una eficiencia relativamente baja, es un ácido relativamente débil. Y en presencia de un medio ácido, o sea, si aumentamos los protones, se forma ácido carbónico y el ácido carbónico puede espontáneamente disociarse en CO2 y agua. Entonces esto es bastante útil porque en general tenemos una gran cantidad de CO2 disponible para formar ácido carbónico si es que queremos generar, por ejemplo, bicarbonato. Y si queremos eliminar ácido, al juntarse con bicarbonato, se disocia finalmente en CO2 y agua. Entonces esto es un proceso bastante rápido que nos permite eliminar protones si es que estamos en un medio muy ácido. Entonces, como dije, el CO2 del metabolismo celular permite la producción de bicarbonato y eso va a amortiguar cambios en la concentración de protones, o sea, cambios en el pH. Y por eso es un tampón bastante fuerte. Además, las células o el organismo dispone de otros sistemas de tampones que son cuantitativamente menos importantes. Estos incluyen tampones de fosfato y también algunas proteínas. Ahora, el pH del organismo se regula por distintos mecanismos y vamos a tener un mecanismo que es bastante rápido, que es a través de la respiración en los pulmones, y un mecanismo más lento que va a ser el que ejecutan los riñones. Ahora, el mecanismo rápido, mediado por la respiración, es de baja capacidad, o sea, si el pH cambia mucho, no puedo usar este mecanismo para regularlo, porque no alcanza en capacidad, y en ese caso entran los riñones, que permiten una regulación de alta capacidad, pero que va a ser más lento. Entonces, como primera línea de defensa tenemos cambios en la respiración y como segunda línea de defensa tenemos los riñones. Para los pulmones, o en realidad la ventilación, nos ayuda a regular el pH porque al respirar vamos a eliminar CO2 al ambiente y vamos a incorporar oxígeno, pero principalmente la regulación del pH está dada por la eliminación de CO2. Entonces, si nosotros aumentamos la ventilación, vamos a eliminar más CO2 y eso nos permite aumentar el pH. Y entonces, si el pH de la sangre disminuye, nosotros vamos a aumentar la ventilación para eliminar más CO2 y eso disminuye la producción de ácido carbónico, entonces el pH, como ya dije, aumenta, va a ser más básico. Y si aumentamos el pH de la sangre, vamos a disminuir la ventilación pulmonar, la ventilación alveolar, para eliminar menos CO2 y producir más ácido, y eso nos permite ajustar el pH, bajar el pH. Entonces, este mecanismo, si bien es de baja capacidad, es muy rápido porque nosotros podemos cambiar los niveles de ventilación muy rápidamente y nos permite regular
o balancear pequeños cambios en el pH del plasma. Eh, entonces, cuando el sistema de ventilación pulmonar no es suficiente para regular los cambios del pH, entran en acción los riñones, que pueden regular el pH de los fluidos corporales excretando protones o bicarbonato en la orina. Entonces, si el pH baja, se vuelve más ácido, yo voy a excretar más protones, y si el pH sube o se vuelve más básico, voy a poder excretar más bicarbonato. Si los mecanismos que nos permiten regular la excreción de protones y bicarbonato eh, son distintos en distintas secciones del nefrón. Por ejemplo, en el túbulo proximal, en el asa ascendente gruesa y el túbulo distal inicial, vamos a tener un mecanismo de este tipo, donde tenemos un, anti, un cotransportador, un antitransportador de sodio y protones, que va a incorporar sodio dentro de la célula y va a mediar la salida de protones hacia el lumen tubular. Y en el lumen del túbulo, estos protones se van a mezclar con un bicarbonato que había salido desde la filtración glomerular. Y este bicarbonato, o sea, este ácido carbónico que se forma, se puede disociar espontáneamente en CO2 y agua. Y cuando se disocia, el CO2 puede entrar en la célula y con la acción de la anhidrasa carbónica forma nuevamente ácido carbónico. Y en el ambiente intracelular, este ácido carbónico se disocia, entonces forma protón y bicarbonato. Y en la membrana eh, vasolateral de la célula hay transportadores de bicarbonato, pero no de protones. Entonces eso permite la salida de bicarbonato junto con sodio. Entonces en estos segmentos lo que hacemos es, podemos secretar protones y reabsorber bicarbonato. ¿Ya? Entonces el efecto neto es que estamos secretando protones. Luego en el túbulo distal y el túbulo colector vamos a tener las células intercaladas que, como ya vimos antes, tienen una función, primero son de dos tipos, de células intercaladas tipo A y tipo B, y van a tener una función en la reabsorción y secreción de potasio, pero también tienen una función importante en la regulación de la excreción y reabsorción de protones y de bicarbonato. En estas células vamos a usar ATP directamente para secretar protones por dos mecanismos. Eh, una proteína que hidroliza ATP para secretar directamente protones solos, y la otra proteína que hidroliza ATP para secretar protones y incorporar potasio a la célula. Entonces ahí estamos reabsorbiendo potasio y secretando protones. Entonces, y estos protones van a venir de ácido carbónico nuevamente. Tenemos CO2 en la célula, que forma ácido carbónico por la acción de la anhidrasa carbónica, y se disocia en un protón y bicarbonato. Entonces, este protón lo podemos secretar hacia el túbulo del lumen y el bicarbonato lo vamos a reabsorber hacia el líquido intersticial eh, con un antipórter con cloro. Entonces, en las células tipo A, el efecto neto es secretar protones y reabsorber bicarbonato. Además, el riñón también puede utilizar otros aceptores de protones más que fuera del bicarbonato, y eso lo que logra es una producción neta de bicarbonato. Entonces, por ejemplo, si tengo CO2 que forma, gracias a la anhidrasa carbónica, ácido carbónico, se disocia en un protón y en bicarbonato,
y el protón es secretado directamente al lumen por distintos mecanismos. Puede ser por ejemplo, aquí en el tubo proximal es en antiporter con sodio, eh, y este protón no se va, aquí en este caso no se va a unir a un ion bicarbonato, sino que se une a un ion eh, fosfato. Entonces, el ion fosfato va a arrastrar este protón y lo va a ser secretado, va a ser excretado en la orina. Y este bicarbonato que se produjo va a ser reabsorbido al fluido intersticial. Entonces estamos como efecto neto produciendo bicarbonato. Además tenemos el sistema del amonio, donde por ejemplo usando glutamina, el aminoácido, podemos producir bicarbonato y ion amonio. O sea, en este caso estamos produciendo directamente bicarbonato a partir de glutamina. Y por otro lado, en el fluido tubular podemos tener amoníaco, que se va a unir al protón que estamos secretando por la ATPasa, y de esa forma, usando CO2 y agua, producimos protón que se excreta, y también producimos bicarbonato que se puede reabsorber. Entonces, de esta forma, podemos regular eh, la concentración de bicarbonato en el plasma, excretando protones o reabsorbiendo bicarbonato. Y dependiendo de la actividad de todos estos sistemas, podemos mantener el pH dentro de niveles adecuados. Y con eso terminamos. La bibliografía de esta clase es principalmente el libro de Fisiología Médica y los capítulos del 26 al 31.